Bienvenido y bienvenida al episodio 80 de Peor Caso. En este episodio, clases sociales, castas en India y feudalismo. Hablándote desde los lugares más marxistas de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Una monedita para pagar el host. Una monedita para pagar el host. Pobrecito. Señor, una monedita para pagar mi host. ¿Te imaginas? ¿Qué es un host? ¿Qué es eso, joven? No use drogas. Soy podcaster, deme una moneda, por favor, para café. Claro. Las clases sociales están divididas básicamente en tres. Y esta es una generalidad y es como más o menos como para recordarnos porque todos sabemos lo que son las clases sociales. No sé para qué hacemos este episodio, Christopher. Yo tampoco. Si estos días todos lo sabemos. No, es que nos han pedido mucho este episodio, la verdad. Recuérdalo. Claro. Verdad. Nos mandaron una carta. Muchos mensajes. Claro. Seguro que sí. Clase baja, donde están los más desfavorecidos, reciben bajos ingresos, trabajan duro generalmente. El nivel de educación es bajo, viven en viviendas arrendadas, ocupadas por varias familias, o saltando de lugar en lugar cuando son echados por no pagar la renta, porque eso le pasó a mi mamá cuando era chica, su familia. No tenían plata y tenían que cambiarse porque no podían pagar la renta. Llegaba el señor Barriga y les decía, págame la renta. Claro, y vivían en lugares horribles, con el techo que goteaba, qué sé yo. Esa es clase baja. Clase media. ¿Quieres agregar algo más sobre clase baja? No. En clase baja también la gente sin hogar, desamparado, estos como que no entran en la clase porque ni siquiera participan en la economía. Que sería como los homeless. Claro, una cosa así, pero están por ahí. Después la clase media está formada por gran parte de la clase obrera, comerciantes, profesionales, intelectuales, científicos, pequeños y medianos empresarios, podcasters, agrarios. Seguro. Residen en viviendas familiares, tienen automóvil generalmente y disponen de ingresos extras para gastar en lujos o vacaciones. Muy bien. Son capaces de costear la educación privada para al menos uno de sus hijos, porque también eso es algo que ocurre un montón, que las familias tienen que decidir. No siempre le pueden pagar la educación a todos los hijos. Es verdad. Entonces eligen uno que es el mayor, que tiene una educación, y el otro, lamentablemente, después de terminar la secundaria, se tienen que ir a trabajar. Sí, y eso pasa también en la clase media baja, digamos. Pero igual son de clase media. Hay gente también que, por ejemplo, tiene que entrar al primer año, que no se puede tomar un año para prepararse, para entrar mejor a la universidad, que tienen que entrar ya al curso que les dé para entrar. Y tienen que hacer eso de una vez, tienen una pura oportunidad. Si reprueban algún ramo o algo, ya... Si es que está con beca. Tienen que salir. O a lo mejor también, no sé si dar problema para el crédito también, pero sí, es complicado. Sí. En los países más desarrollados, pero no me refiero como a Europa o Estados Unidos, me refiero no Venezuela ni Cuba en este momento. Claro. En los países en general, la mayoría de los habitantes son de clase media. Los ingresos, la clase alta, los ingresos de la clase alta son superiores a los de clase media por magnitudes y son la minoría. En Estados Unidos ocupan un 1% de la población que controla casi un 40% de la riqueza del país, que es el dicho de... 40% es mucho dinero. Espérate que te cuente más abajo. México. Un 1% controla un 90% de la riqueza. Oh. Más abajo hay más desigualdad. O sea, 40% igual es mucho, pero imagínate 90%. La clase alta está conformada por empresarios, ejecutivos profesionales de mayor prestigio, las principales celebridades de la industria del entretenimiento, presidentes de grandes sindicatos y líderes de altos círculos políticos y el mundo financiero. Bueno, obviamente pueden tener varias casas, varios autos y pagarle educación a todos los hijos y así. Esas son las clases más o menos las clases sociales, y como vemos están ligadas con el sistema político, y en este caso para nosotros en Latinoamérica el capitalismo.
En algunos países de Latinoamérica, capitalismo. Pero aunque sea comunismo, igual existen estas clases media, baja y alta. Sí, Por ejemplo, en Bolivia, digamos, va a ser igual. perdón. Ujú. Pero en otras culturas y sistemas las clases pueden ser diferentes. Y aquí tú puedes decir, claro, por ejemplo, en India. Claro, por ejemplo, en India. ¿Ah, sí? ¿Cómo es en Sí. India? Bueno, el sistema social más o menos en India es a través de las famosas castas, que sería a grandes rasgos, sería tú naces en una familia que tiene una posición y eso es lo que te corresponde, es lo que vas a hacer y eso está determinado desde el momento en el que naces. Así por lo menos dicen que funcionaba antes. Es Hoy como en en el libro día del mundo espero haber feliz. cambiado. ¿Un mundo feliz para morir? No, no sé. Un mundo feliz de... Ay, no importa. Ahora, el origen de todo esto, de las castas, es un origen incierto. Según el mismo hinduismo, viene de Brahma, que Brahma no es la cerveza, es o el dios que creó todo el universo y que de algunas partes de su cuerpo salieron algunas personas con estas castas. Eh, pero la verdad es que probablemente viene de una división social que se generó por inmigrantes arianos que llegaron del norte. Algo Mm, así por el año 1600 antes de Cristo. Esto pasó hace harto, harto tiempo. mm. Poblaron la península de la India y venían desde el norte. Y como siempre pasa, los que conquistadores o los llegan y esclavizan al pueblo que estaba siendo conquistado en este caso. Entonces, Ujú. los habitantes de los pueblos que estaban en la península fueron esclavizados. Al principio existían en este tiempo existían dos grandes castas, que eran dos separaciones. Los Varna y que de hecho Varna es el nombre que se usa hasta el día de hoy para definir a las castas, porque casta es un nombre que viene de los portugueses para dar esa diferenciación social. Ah, Pero la de los verdad es que, portugueses. ajá, Wow. pero es que la verdad el Varna es el nombre al que se le da originalmente. Y los dos tipos de Varna que existían al principio era el Arya y el Dasa, que básicamente el Arya son los pueblos amigos y el Dasa son los pueblos enemigos. Entonces esa es la primera separación social que hay, los amigos y los enemigos. Los Aryas se renombran con el tiempo como Vis o Vaishya, que ya vamos a ver lo que son, y surgieron dos grupos de élite que son los Brahmis y los Kshatriyas, que sería la parte sacerdotal y la parte de guerrero, que en ese tiempo era obviamente muy importante, incluso hasta hoy, porque los guerreros se transformaron en la parte política administrativa y los Brahmis todavía existen como los líderes sacerdotales en India. Con el tiempo, estas separaciones obviamente fueron cambiando y sufrieron grandes cambios en la Edad Media, después otro en la Edad Moderna y otro en la Edad Contemporánea, especialmente durante la conquista del Imperio Mongol, que fue por muchos años, y la India Británica, que era cuando la India pasó a ser parte del Imperio Británico. La India Británica transformó la organización por castas en el base de organización del mismo sistema. Esto fue entre el 1860 y el 1920. Ahí los británicos separaron a los indios por castas y les daban Mm, cargos a cada uno de ellos, de esas castas, eh, dependiendo de dónde venían, pero los cargos más importantes eran reservados solamente para descendientes de ingleses o ingleses que fueran cristianos. mm. Esto obviamente causó revueltas, de hecho fue una de las cosas con las que Gandhi luchó mucho tiempo también, que era esta segregación social y esta organización social a través de las castas. Las castas serían las siguientes. Uno de los trabajos que es de la casta Brahmin es la de educar. Y eran los que en un comienzo eran los que sabían leer y eran los que sabían escribir los textos sagrados. Entonces, a medida que el tiempo pasaba, el Brahmin del rey
era más importante que el Brahmin del templo de al lado, y así se iban. Porque dentro de las mismas castas también hay un orden. Claro. Entonces los brahmines, además de ser sacerdotes, habían como sacerdotes más pro y más importantes que otros sacerdotes. También están en la parte de administración social y la administración del Estado, que en este caso serían los gobernantes y los reyes. Esto estaría en segundo lugar, después de los sacerdotes. Y profesores, y educadores. Y educadores, exactamente. Que, Es que la verdad que- no eran profesores y educadores, eran los que son los que tienen el privilegio de tener más educación. Porque ya. ¿quién era el mejor educado? El que sabía leer y el que sabía escribir. Y generalmente, ¿quién es ese? Es el clérigo. Ujú. Porque la iglesia siempre coleccionaba los libros. Claro, pero aquí no eran iglesias, aquí eran O sea, los templos. eso, que tenían escritos sagrados. Claro. Bueno, el segundo entonces son los Katrisha, que son la parte parte de gobernantes y regentes. El tercero es el comercio, que está a cargo de los Vaishya, que son los burgueses, básicamente, que son los que Sería como comercian. la clase Sería media, como la clase digamos. media, una cosa así. Son básicamente los terratenientes y los propietarios y personas con responsabilidad de producir. Me imagino que deben ser parecidos a los reyes feudales, o sea, a los señores feudales, más o menos. Ya, sí, puede ser, sí. La cuarta clase es la clase trabajadora. Aquí tenemos agricultores, campesinos, artesanos y también los llamados sudras, que son como los contratados por estas personas, que es básicamente la mayoría de la población. Ahora existe una quinta y última clase, que es la clase de los intocables, que son quienes hacen los trabajos más sucios y más impuros. Son los que trabajan en crematorios, los que recogen basura, los barberos incluso en esta categoría. Ahora, ¿En serio? ajá. Pero aún así, el barbero del rey es más digno que el barbero de la... Ya. ¿Cachai? Perdón, Claro. ¿entiendes? Dalits. Dalits, eso mismo. Gracias. Ahora, es interesante porque este sistema se encuentra en que la pertenencia a esta casta es estricta y es hereditaria. Entonces, Horrible. no existe la posibilidad de contraer matrimonio con personas que son fuera de la misma casta. Tú tienes que casarte solo con alguien que es de tu misma casta. ¿Tendrán historias de amor así tipo Romeo Debe y Julieta? haber. O a lo mejor eso es tan tabú que a lo Paladino, mejor ni po. siquiera hay. Entonces, ni siquiera te puedes casar con una persona que es de una casta distinta. Ahora, paradójicamente, la forma de ascender socialmente es por medio de la reencarnación o del samsara. O sea, hay que morirse. Exactamente. O sea, se puede, pero hay que Se morir. puede, pero hay que morir. O sea, de otra forma, la persona tiene la posibilidad de nacer en una casta más alta, siempre y cuando hubiese obedecido las reglas de la casta a la que pertenecía. Entonces, por ejemplo, por eso que ellos son tan devotos Respetar su casta. a respetar su casta. Entonces, si Qué eres conveniente. obrero, si eres, pero es un excelente tipo de control social. Sí, por eso digo que conveniente. Es súper conveniente de que si eres un excelente agricultor, cuando mueras y nazcas, de nuevo vas a Claro. subir de nivel. Me recuerda a otro que dice que este mundo es como una prueba y si tú eres buena persona te vas a ir a un lugar Te vas a ir donde vas a al ser feliz para cielo. siempre, Exacto. después de morir. Ahora, este sistema, bueno, esta clasificación y esto que te conté, tiene dos posiblemente motivos de por qué este sistema de castas se transformó en las clases sociales. Uno es por el interés de los brahmines, porque eran los dominantes, querían mantener su influencia sobre los demás, y así que formularon una teoría divina de las castas para mostrar que el mismo Dios, Brahma, había creado las castas, y uno tiene que aceptarlo como su destino para toda la vida. Y claramente, así evitas que las clases trabajadoras, las clases más bajas, se rebelen y Claro. traten de subir. Me recuerdo mucho si alguien quiere ver, tiene mucho que ver con el episodio de hoy, Snowpiercer. ¿La viste?
Sí, es del tren. Del tren. ¿Vas a hablar de eso Sí. después? No, pero parece ¿No? que lo habíamos comentado. De Parece que esa ya lo película, por comentamos una alguna vez. razón. Es un tren que el mundo se destruyó y toda la gente que vive en un tren que está en constante movimiento alrededor del mundo. Porque las temperaturas son muy, muy, Son muy muy bajas. bajas, claro. Y el tipo tiene que... Él se revela y es como de la clase más baja, que es de los vagones de más atrás, y empieza como a viajar hacia los vagones de más Eso. Y adelante. mientras vas avanzando los vagones de adelante, Claro, vas vas viendo las pasando por diferentes... las diferentes clases sociales, Sí. la realidad de cada Es uno de los... entretenida, es buena esa película. No, no es tan mala, no es súper No, buena es súper tampoco. buena. Es ¿Te súper gustó buena. harto? A mí me gustó harto. Lo que pasa ¿Eh? es que es muy buena, pero no tuvo mucho revuelo porque es surcoreana. Es coreana, no es americana esa película. Ah, sí, pero es Sí. americanizada. Los actores son americanos, pero la película Claro. es coreana. Ah, yo la vi y me entretuvo. Dicen porque me causó curiosidad que decían que era como la segunda parte de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. ¿Por qué? Porque ahí tiene paralelos, como si fuera una progresión. ¿Cachai? El tipo malo es como el niño que es. Cuando termina Willy Wonka, un niño queda con la fábrica, ¿te acuerdas? Sí. William parece que se llamaba. Ujú. Ya, pues el malo de la película, o el que estaba adelante, supuestamente el malo, el antagonista se llamaba William. Hay un video donde te muestra paralelos y tú dices, oh, esta es como la continuación de Willy Wonka. Ah. Y es como, tiene hartas cosas así parecidas. Me parece que Snowpiercer está basado en un manga. Entonces, si alguien tiene curiosidad y véala, creo que está en Netflix o en Amazon Prime, debe estar por Sí, ahí. estaba por En ahí. Sí, Hulu, está en algún lugar. yo la vi Bueno, gratis. entonces, ¿cómo justificaron esto los Brahmis? Según los dogmas hindús, los Brahmis son creados, eh, perdón, según los dogmas hindúes, los Brahmis, que son la clase sacerdotal, son creados de la boca de Dios, lo que simboliza hablar, predicar. Los Ya, ya. Kshatriyas fueron creados por los brazos de Dios. Fueron Mm, creados, los Kshatriyas fueron creados de los brazos de Dios, mm. lo que se asocia con fuerza. Los Vaishyas se originaron de las piernas, lo que simboliza caminar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y las castas inferiores se originaron de los pies, lo que se considera la parte más inferior y sucia del cuerpo. Es porque la gente no se lavaba los pies, por hermano. Ahora estamos con los pies limpios Sí. y hay productos para cuidarse. En ese Y no tiempo no. tiramos excremento a la calle. Exacto, no hay incremento, entonces no hay o sea, está todo harto más. Pero me gusta así como el paradigma. ¿Esa es la palabra que estoy buscando? ¿Puede Paradigma. ser? La conf- Así como que el- viene de la cabeza, los brazos, las Ah, piernas. sí, la Sí, justificación, como el. claro. Ahora, según otro punto, porque ese de ahí es una justificativa, la otra es Ah, y que lo otro, para terminar con eso, es que ¿cómo dijiste que se llamaban los Dalits? Los intocables. los intocables. Esos no vienen de ninguna parte, No, supuestamente. no, Aparecieron nomás. aparecieron nomás. Pues fue una clasificación que vino después, me Son imagino. almas nuevas. Sí, es que me imagino. Parece que sí. Y tienen que pasar por el. Tienen que pasar por el. ¿Cómo se dice? ¿El purgatorio? No. ¿No? Tienen que pasar las pruebas. Tiene que empezar por abajo, porque Claro, es tienen que como pasar por abajo. la meritocracia. Claro. que- ya, no voy a decir nada. Deben haber películas indias buenas sobre esto. Si de alguien que Sí, se hace pasar por Brahmi y por no Brahmi, es. alguna cosa. Claro, Sí, sí. sí, po. No, Pero demuestra que es tan inteligente y como un y Brahmi. puede ser, Sí, no de más sé. que debe haber. Bueno, hay otra postura que dice que el sistema se hizo rígido automáticamente. Porque para el hijo de un comerciante que ha crecido en el ambiente comercial, es más fácil seguir con la profesión de su padre en vez de buscar otras profesiones para hacer. Asimismo, el hijo del rey era el futuro rey, el hijo del carpintero era carpintero y el hijo de un intocable era intocable. Medio que están las dos justificativas. Yo creo que fue un conjunto de las dos, pero son las dos posibilidades de por qué como esta mitología de las castas se transformó en el orden social de ellos. Ahora, con la independencia de la India y la nueva constitución indiana, se rechaza la discriminación y se colocan hartos estatutos para proteger Sí, a la gente de esto esto. actualmente es como ilegal. No, no Es está en la como ilegal. Constitución. Claro. Ahora,
para tratar de ser más congruentes con los principios democráticos y seculares que fundaron la nación después de que los británicos lo dejaron en paz. Estas barreras supuestamente dejaron de existir en las grandes ciudades, pero están presentes en la parte más rural del país. Yo no sé si esto es verdad o no, porque yo leí unas dos fuentes que dicen que era así y leí otras dos fuentes que dicen que no es así. Entonces, ¿Que no hace qué? ¿Que todavía se hace? que todavía, porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en Uber y le pregunté a una pasajera india. Uh-huh. Y me dijo que era ilegal, pero algunos Brahmis todavía lo hacían. O sea, se refiere a los Brahmis como Brahmis, que no se mezclan. Así como, existe como una clase alta que trata de mantenerse separada. Ya. Pero es ilegal hoy en día. No, yo te iba a decir que yo tengo un colega que de hecho vive ahí en Texas, que lo conocí aquí en Brasil, un amigo mío, y él estuvo trabajando en India a cargo de un proyecto un tiempo. Yeah. Y él me decía que a pesar de que era ilegal, estaba muy presente en la cultura de ellos. Ellos no tienen una mentalidad para pensar así. Es lo que él me decía, tal vez el equipo que le tocó a él era de esa forma, pero están muy acostumbrados a recibir y ejecutar. No saben cómo resolver un problema solos cuando ellos son subordinados. Entonces, por ejemplo, él era el quien guiaba el equipo. Entonces, porque esto es muy de las castas, porque si él es un programador que está ahí, que es para programar, él no piensa fuera de eso. Entonces, cualquier desafío que tú le colocabas, como que no computaba. No computaba, no sabían cómo resolver eso. Él tenía que resolver todo y decirles paso a paso qué hacer. Sí, son los indios, por lo menos acá hay muchísimos. Yo vivo acá atrás de Dell, de los computadores Dell, Uh-huh. y un montón de empleados son de India y son generalmente gente súper inteligente y aprenden inglés y aprenden y son doctores acá. Sí. Son súper capaces, entonces a lo mejor es por la capacidad que tienen para concentrarse y especializarse. Puede ser. Yo los admiro. Hay barrios también donde está lleno. No es algo que la gente hable, pero hay un montón. No, en Norteamérica, las veces que yo fui, vi un montón de indios, sí. de Y indios. sabes que y algunos se nota que son así como medios machistas, porque algunos, tú los ves caminando por la calle y las mujeres vestidas con sus trajes típicos, Uh-huh. caminando así a 3 metros atrás del marido. Ah. Y eso se ve harto. Y esos maridos son generalmente viejos. Ya, son como más gente más de edad, claro, ya. claro. Pero también se ve un montón que van caminando juntos de la mano, como gente normal. Tal vez son los que nacieron aquí, o sea, claro, también nacieron ahí. hay de todo. Pero se ve así de repente y como que me siento mal cuando veo eso, que dejan que la mujer camine atrás de ellos. Como que es un ser inferior. Claro, sí, pues, y también se ve un montón de islámicas también vestidas todas de negro, que solamente se le ven los ojos en el supermercado, por ejemplo. Ah, las que usan kapurska. La burka. Purka, eso. Así que también, sí, a ella le gusta porque están como parte de su cultura también. Se identifican con eso y las cosas de a poco cambian. Sí. Ya. Súper interesante eso de las castas en la India. Volviendo a nuestras clases sociales que tenemos hoy en día, son como producto, se podría decir, del sistema político capitalista, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo apareció este capitalismo cuando en la Edad Media el sistema era el feudalismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de Europa y Europa conquistó América y por eso es que nosotros adoptamos este sistema. Uh-huh. Esto está basado en eso y hay un montón para hablar y podríamos hacer un podcast sobre esto solamente, pero así que como una cosa general y más o menos lo que pasó como Francia, Inglaterra. Lo que voy a contar ahora que es sobre el feudalismo y cómo terminó el feudalismo y el inicio de lo que se llamó el capitalismo.
El feudalismo es un sistema que se usó durante miles de años y floreció principalmente en el siglo IX al XV, o sea, entre el año 800 al 1500 más o menos, oficialmente. Porque en realidad en el mundo moderno, el feudalismo como oficialmente terminó en 1917 con la Revolución Rusa. Sí. Pero técnicamente ya está ido ya por el 1500. Y no tiene nada que ver con el señor Gillette. ¿Gillette? ¿Quién es Gillette? El señor Gillette, que es el de la guillotina. No, ¿por qué? No, porque así acabaron con el feudalismo en Francia. Ajá, claro, además. Cortaron la cabeza a bueno, todos. termina así como con la revolución industrial y todo eso. Personalmente, o sea, no personalmente, sabemos que todavía hay países como Arabia Saudita que tratan de usar feudalismo, y China tiene un montón de aspectos feudales en su sistema político. Hay un artículo también que habla como el feudalismo está como retornando o está siendo implementado en China. ¿Ah, sí? Pero vamos a hablar del feudalismo en la Edad Media, el típico así que vemos en los juegos de rol, las películas, claro. En el feudalismo, toda la tierra y riqueza es el rey, y nadie más que el rey. Las secciones del país son controladas por los duques. O sea, el área está dividida por regiones y cada región es controlada, cada región grande es controlada por un duque, que a su vez tiene subdivisiones que son controladas por los condes. Okay. Y finalmente los condes tienen subdivisiones más pequeñas que están controladas por los varones, que sería más o menos como el alcalde de una villa o un poblado. ¿Los varones tenían bigotes? ¿Los varones? Y frondosos. Los varones, claro, tenían bigotes grandes y curvos. tenían... Y eran gordos y... Ah, claro. Y escopetas grandes para ir a cazar elefantes. Claro. Debajo de estos que son como la clase política que gobierna, están los independientes, los campesinos o villaneses. No me acuerdo cuál era la historia de los villanos ahora. Los villanos. Ahora son, en todo caso son villanos. Todos saben que son villanos. Bueno, campesinos o villanos, los que viven en las villas. Y los siervos. Entonces está el rey, duque, conde, varón, y después hay los campesinos. En este sistema, los campesinos se les otorgaba un pedazo de tierra de unos 6 acres. O sea, tú llegabas a un lugar así, decías, ya, yo quiero vivir acá, te da un pedazo de tierra de más o menos unos 5 o 6 acres. ¿Cómo te crees tú que se medía un acre en la Edad Media? ¿Qué es un acre? Me imagino que se medía con hilo, no sé, con cuerdita y con nudos. Un hilito. Con nudos podría ser. Nudos. Tiene sentido. Bueno, es la cantidad originalmente, ahora tiene una media obviamente, pero originalmente era la cantidad de tierra que un hombre con un buey podía arar en un día. Ah, excelente. Así que si tú tenías que ir a medir tu tierra, tú le dabas cafecito al buey para poder arar harto ese día y hacer un acre. Ah, entonces dependía del buey y de la persona que estaba arando. Claro, y las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas. Pero eso era como originalmente, obviamente. Ahora un acre es 1.4 de hectárea. Así que 6 acres corresponden a unas 2 hectáreas y media o 24.000 metros cuadrados. O sea, igual es un pedazo de tierra más o menos grande para tener una granja. Y cuando tú ibas y hablabas con el varón, él te daba el kit del aldeano, básico, así como... Claro, el kit del varón. Todo su antorcha y su tridente y su pala. Claro. Entonces, los jueves perseguimos a las brujas. Los jueves perseguimos a las brujas y los martes al monstruo de la semana. Claro. Claro, a los dragones. Claro. Que parecían. Porque habían dragones en ese tiempo, ¿no? Ah, es verdad, habían dragones. Es que se murieron todos. Los mataron todos. ¿Sabes qué los mató? La industria. Ah, pobrecito. Les robaron todo el oro que tenían. Claro, exactamente. Entonces, a cambio de esto, lo único que tú tenías que hacer era firmar un juramento de fidelidad al varón. ¿Ah, sí? Era todo lo que tenías que hacer y tú tenías tu tierra ahí, que era igual harta tierra. Y que la gente, me imagino, no sabía leer, entonces... Pero, claro, tú tenías que... ¿Pero por qué ibas a desconfiar del varón? Sí. Pero por supuesto. Entonces, aquí donde usted me da su alma y la de sus hijos. Claro, y la de sus descendientes, porque era también de los descendientes. Entonces,
esto era lo que hacía la mayoría de la gente, porque no tenían dinero, habían perdido todo, y era familiar. Ajá. O sea, afectaba a los descendientes indefinidamente mientras vivieran en esa tierra. Ajá. A cambio de eso, los campesinos debían entregar al varón todo lo que el terreno produjera durante 3 a 4 días a la semana. O sea, como 3 a casi 4 la mitad días. de lo que tú producías era para el varón, Es y de la ahí mitad. para arriba. Sí. Es harto. Además, no podías abandonar la villa por más de un año o perdías tu tierra si te ibas. Ah, Y también podían ser reasignados a otros trabajos, porque no era solamente en una villa o una localidad la tierra tuya solamente. Por ejemplo, te podían mandar a trabajar a la taberna a hacer cerveza, a trabajar en un granero o el molino, hornear pan, o a la herrería, o a diferentes tipos de plantaciones, porque habían partes con árboles frutales, que se iba a recolectar fruta, o ir a recolectar madera a los bosques, qué sé yo, a cazar, no sé. Había un montón de cosas que se podían hacer. Nosotros lo sabemos porque jugamos juegos de claro, MMORPG. Y esto es son las... totalmente sacado de los Claro, anales del conocimiento y de la historia de la humanidad. Cosas como el manual de Dungeons and Dragons, claro, World of como Warcraft, World of Warcraft, tú como El ves todo Señor de eso. los Anillos. Claro. Entonces, el campesino representaba la mayoría de la población. Y otro grupo importante eran los independientes, que en inglés se llamaban freeholders. Ellos controlaban un trozo de tierra, igual recibían protección a cambio de un pago fijo mensual. O sea, ellos pagaban como un arriendo mensual. Ya. No tenían que estar produciendo y dando parte de lo que ellos producían. Ellos pagaban un pago fijo y podían hacer lo que quisieran con la tierra. Y en ese grupo estaban los mercaderes, los dueños de las posadas, por ejemplo, Ah, ya. Sí, el ellos dueño del molino. pagaban Ellos pagaban un como el arriendo solamente. derecho de uso. Claro, entonces Como podían pagaban la ganaban franquía. mucho más. Exactamente, claro. Entonces eran como más libres, ¿entiendes? Como Ajá. independientes. Y otro grupo también lo conformaban los caballeros que ofrecían sus servicios militares y protección a la villa a cambio de la tierra. Ahí también vivía su familia como en el caballero, eh, que también tenía que responder al rey en caso de guerra, qué sé yo. Pero Ujú. ellos no pagaban nada, a ellos, él solamente daba los servicios militares. Entonces, toda esta cadena jerárquica estaba estipulada, así como dijiste tú que estaba en la India, que estaba escrito, que Dios había comandado todo esto. Todo esto estaba escrito en la gran cadena de los seres, que definía la posición jerárquica de toda la materia y toda la vida según el cristianismo medieval y era como decretado por Dios. Ya. La gran cadena de seres es un tema interesante que podría dar como para un episodio, pero está definido ahí desde Dios, los ángeles, los demonios, después los humanos, y entre los humanos primero está el rey, qué sé yo, hasta el último tipo, después vienen los animales mayores, y están todos como cada animal, cada planta tiene así como están las aves ahí también, las Ujú. aves que comen carne, y después debajo de la cadena están las aves que comen semillas, por ejemplo, después las Mm. plantas, las piedras, y después la materia. La materia que no se ha conformado en nada todavía, porque en ese tiempo creían en estos elementos, ¿te acuerdas? Sí, La sí, sí me tierra, acuerdo. entonces los elementos están al final, elementos como puros. Eso está en Eso el se llama, capítulo de medicina medieval. no, no, a lo mejor hablamos un poco, pero se llama la gran cadena de los seres. Y tú puedes buscarlo y hay una imagen bien entretenida que sale así como todas las cosas que existen en el mundo. En un libro que se llamaba Doomsday, no sé por qué, no, es que no sé qué más tendrá que ver este libro, pero se llamaba Doomsday, que es del año 1086. ¿Ya? Entre este libro está indicado la cantidad, el porcentaje de independientes y villanos que existen. Y dice que un 12% en Inglaterra son independientes y un 35% son campesinos. ¿Ya? Ya, y el otro Y 50%. bueno, después vienen otros que se llaman, bueno, perdón, está un 35% de los campesinos y después un 30% están los cotters o borders, que se llama, que son como campesinos, pero les dan como una casa más chica, son como de Ah, ya. clase media baja o Ajá. de clase baja baja, de las más a baja. Y después 9% son esclavos, porque habían esclavos en ese tiempo. Y entre medio por ahí están los caballeros y todo el resto.
Entonces, está claro que era mejor ser independiente que campesino, ¿no es cierto? Si es que tenías Sí, capital, seguramente. sí, si tenías como pagar. Claro. Entonces, en Francia era barato. No era tan caro, no era súper caro. Había que pagar 7 shillings para salir del juramento y convertirse en independiente. Y esto, 7 shillings era lo que un campesino ganaba más o menos en medio mes, que para el precio de hoy en día serían como unos $300. Ya. Imagínate, que hay que pagar para poder abandonar ese contrato y convertirte en independiente, en Francia. Pero en Inglaterra no existía esa opción, porque según los gobernantes decía que no era necesario, porque a la gente le gustaba ser campesinos. Ah, pero claro. Miren, observen ¿Para todos qué? mis ¿Para qué? campesinos Claro, felices. Observen exactamente. mi horda de campesinos felices. Les hacían fiestas y con música, Ah. como la que fuiste tú hoy día, o ayer. Yo me sentí como un campesino obligado a ser Claro, feliz. claro. Entonces, ¿para qué van a hacer esa ley? No, no. En, ¿Quién quiere en ser el año, independiente, Armando? exactamente, si tú recibes la protección casi gratis, solamente tienes que dar la mitad de lo que ganas al rey. En 1381 existió algo que se llamó la revuelta de los campesinos, que aparentemente indicó otra cosa. Hasta ese punto, los independientes y los campesinos eran clases sociales separadas. Y era difícil que en una misma familia existieran de los dos tipos, igual como en la India. En 1381, los independientes se unieron a los campesinos para exigir que los campesinos puedan ser libres, pero fueron reprimidos y no lograron nada. Pero a largo plazo sí, porque gracias a esto, como que los despertó, como que, yo debería ser independiente. Entonces quedaron como con las ganas. Ujú. Así que pronto descubrieron una brecha, una grieta en la ley, un loophole. ¿Te acuerdas tú que si abandonaban la Tierra por más de un año, perdían la Tierra? Sí. Y eso fue exactamente lo que muchos empezaron a hacer. Porque al regresar podían aplicar de nuevo como independientes. Ah. Entonces solamente tenían que irse, pero estar fuera un año y después volver. Entonces cuando se empezaron a ir, se empezaron a agrupar en pueblos más grandes que luego se convirtieron en las ciudades, como Londres, por ejemplo, donde fue como el inicio de la urbanización. Que la gente se empezó a ir del campo. Claro, se empezó a ir del campo para poder volverse independientes, tenían que irse y se agruparon en ciudades más grandes. Y aquí fue cuando atacó la peste negra en ese tiempo. Que fue cuando la gente empezó a volver a los campos. Claro, claro, y empezó a acumularse en las ciudades donde murió mucha gente. Pero a pesar de toda la gente que murió, no afectó, no destruyó no destruyó a la humanidad en Europa. Solamente la mitad. Pero. Solamente la mitad, pero había muchos, claro. Pero ¿te acuerdas que nosotros en el episodio de la peste negra hablamos de eso? Que como se murió mucha gente y empezó a quedar Sí, campo vacío, ahí cambió. De ahí eran los feudales que tenían que ofrecer mejores condiciones exactamente. porque mi campesino se iba. Y si mi campesino se va, ¿quién trabaja? Claro. Es como en el Age of Empires, cuando tienes solo soldados y se te murieron los aldeanos. Claro. ¿Quién hace las cosas? Claro, claro, eso todo ayuda aportó al cambio. Entonces, ya para el año 1300, ¿te acuerdas que era como 17% de independientes? Sí. Ahora los independientes son un 50%. 50% independientes y 50% campesinos. Uh-huh. Los campesinos que abandonaban las villas se agrupaban, entonces, y esta migración se aceleró para el 1381, dando origen, como dijimos, a la urbanización. ¿Será que hoy en día está pasando algo así? Porque hay mucha gente que está dejando de trabajar para empresas y está yendo a ser independiente. Algunos, sí, hay como más emprendedores que antes. Parece que la gente, no sé si es por internet, que se ve más. Puede ser, sí. Pero hay mucha gente que prefiere trabajar solo, incluso desde casa, de que ser empleado y tener Claro, de repente tiene más riesgo, pero se gana más. Oh. Como lo que estoy haciendo yo ahora. Independiente, pero gano más, pero también tiene más alto riesgo. O a veces no ganas más, pero tienes una vida más... Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Uh-huh.
Basta con ganar lo suficiente, en mi opinión. Sí, yo también creo eso. Entonces, en ese tiempo, los comerciantes usaban la ruta de la seda para comerciar con otras naciones e importar productos. La ruta de la seda era una ruta a través de Europa hasta Asia, donde usaban los mercaderes para transportar productos, ¿no es cierto? Y así era como comerciaban con otras naciones. En ese tiempo los monarcas no estaban contentos con este progreso porque los independientes pagaban un arriendo fijo y estaban ganando más que los varones, los condes, los duques y los reyes. Estaban ganando demasiado. Entonces el feudalismo como existía en ese momento empezó a declinar. Y empezó a mostrar lo frágil que resultaba cuando los duques, que eran como los que estaban después del rey, dejaban de respetar al rey. Y como que se volvían en contra del rey. Y eso fue exactamente lo que pasó en lo que se conoce como el Juego de Tronos. No, perdón. La Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas es una guerra civil que ocurrió en 1400 y es lo que inspiró el Juego de Tronos. Sí. Hay videos en internet donde tú puedes ver los paralelos y es como más o menos Juego de Tronos, es como una alegoría de la Guerra de las Rosas. El George Martin ya dijo varias veces que él se había basado en la Guerra de las Rosas para... Él se basó en eso. Es su... Sí. Para escribir Game of Thrones. Es eso. Los Lanstark son los Lannister. Claro, le puso monstruos y criaturas y sí, pero es lo mismo. Son los cosas. Stark contra los Lannister. Ah, ya. Son los claro, la rosa roja con la rosa blanca. Sí. Eso es interesante, es súper complicado, súper complejo, intrincado y hay un montón de películas y cosas sobre eso y libros. Entonces, mientras tanto, más en otro lugar del país. En otro lugar del mundo. Ah, perdón, en otro lugar del mundo. En otro lugar del mundo, el sultán Mahed II, líder de la armada otomana, conquista Constantinopla, bloqueando la ruta de la seda para Europa. Entonces, Constantinopla. La gente tiene que entender que la ruta de la seda no era una ruta hecha de seda, tampoco era una ruta donde solo venía seda. Claro, no, venía de todo. Y exportación, importación de cosas, productos, tela y cosas para comer, así como pimienta. Claro, todas esas cosas. Todo ese tipo de cosas. Especies. Sal. Sal y pimienta. Entonces, Constantinopla, que ahora es Estambul, en Turquía, queda justo al este de Grecia. O sea, si tú miras el mapa, a la derecha está Turquía y a la izquierda está Grecia y después está Italia. Entonces, como ocurrió esta guerra ahí, los griegos empezaron como a escaparse hacia el lado de Europa, hacia Italia. Y Grecia era como era como la cuna de la educación, donde estaban los estudiosos, ¿no es cierto? Esos empezaron a moverse hacia Italia y empezaron como a importar toda esta cultura griega de filosofía y todo eso. Entonces, estudiosos de Italia y del resto de Europa empezaron a tomar los trabajos de estos sabios antiguos, por ejemplo, como Ptolomeo. Copérnicus tomó el trabajo de Ptolomeo y descubrió que Ptolomeo era el que hizo la teoría del heliocentrismo, que todo gira alrededor de la Tierra y la Tierra es el centro del universo. Copérnico tomó ese trabajo y investigó y descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol junto con los demás planetas. ¿Entiendes? Entonces empezaron eso no es verdad. La iglesia dice. Claro. Entonces empezaron como a ver un montón de descubrimientos, estudios, y es como lo que se conoce con el inicio de ¿cómo se llama? Del Renacimiento. No, y todos sabemos que eso es mentira porque la Tierra es plana. Claro. Esa parte yo siempre las corto porque no me gusta alimentar eso. Perdón. No podía perder la broma. La oportunidad. Después voy a juntar todos los clips de la parte que Armando, no importa de que hayan 300 años de estudio que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y que no. Que todo eso es mentira. Okay. Entonces, al mismo tiempo que pasaba esto, los mercaderes no tenían acceso a la ruta de la seda, así que se tomaron el mar para poder comerciar con otros países. E intentaban pasar por debajo de África para poder llegar a la India. Y ahí Colón, teniendo en cuenta que la Tierra es redonda,
se aventuró hacia el oeste para descubrir una ruta hacia la India. Y pasó ahí que descubrió el nuevo continente que es América. Ups, había algo en el medio. Una cosa Entonces pequeña en el medio. imagínate vivir en este ciclo. Debe haber sido pero increíble la cantidad de descubrimientos, así como la Tierra gira alrededor del Sol. Hay otro continente ahí que no sabíamos que existía, otra Tierra que no sabemos qué diablo hay ahí. Imagínate, es como descubrir otro planeta habitable. Es Sí. como lo mismo Sí, que nosotros casi ahora, casi y que es. podemos ir de alguna manera. Es increíble. Porque de hecho Colón cuando llegó a las primeras islas pensó que había llegado a las Indias. Claro, eso dicen que pensó. O eso lo fue. Porque Colón necesitaba dinero para poder hacer este viaje. Entonces, a lo mejor no sé si. Lo que creo que es como que él sabía que iba a ir a descubrir esta nueva tierra, pero para poder vender la pomada tenía que decir que era una ruta de comercio, Una porque ruta de se iban a ganar comercio, más sí. dinero los españoles. Sí, yo también escuché varias veces que él ya sabía que ya sabía que estaba ese continente, pero que nadie había Claro. ido. Pero si él decía que quería ir a buscar un nuevo continente, no le iban a dar el Oye, dinero ni los barcos. ¿has pensado lo frustrante que debe ser que ellos están buscando una forma de llegar a las Indias y en el camino te encuentras con nada más que un continente entero que no tiene un cruce? Ah, pero podrían haber pasado por Panamá. No existía no Por, tenía, por eso no te digo. existe. Por eso te Hicieron digo el que. paso de Panamá. Esa cuestión Sí, la construyeron. sí, eso Entonces, lo hicieron hace poco. y no es como como que le vas a dar una vuelta, sino que tienes que ir o hasta allá, al norte, donde se perdió la expedición Franklin, o Claro. bajar por el Cabo de Hornos. No, no es Cabo de Hornos, es Sí, al Cabo de Horno. el Cabo de Hornos. Sí, y morir. O sea, igual era más fácil irse por el otro lado. África también es peligroso por el sur de África. ¿Verdad? Pero por eso te digo, pues que a lo mejor Colón sí sabía que no iba a llegar a la India, pero Puede tenía ser. que vender esto como que sí iba a llegar a la India. Pero no sé, a lo mejor. Pero sí, obviamente eso no solucionaba el problema, de ninguna manera. Entonces, para adaptarse a estos nuevos tiempos, la religión también tenía que adaptarse, también cambió. Y es cuando se produjo la reforma que inició en Alemania con Martín Lutero, la siguieron los anabaptistas y después está, ¿cómo se llama en español? John Calvin, John Calvo, No, Juan Calvo, Juan Calvino. Juan Calvino, es también. Todo eso aportaron a la reforma de la iglesia. Entonces te fijas cómo va cambiando el modelo social, la iglesia también tiene que cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. Juan Calvino, no lograba encontrar el nombre. Él era la de Génova. Sí. Entonces, ya para el 1500, el feudalismo era casi inexistente, excepto de los rusos, pero no hablamos de los rusos. Son cosas aparte. Nadie habla de los rusos. Claro. Entonces, así es como termina técnicamente el feudalismo y empieza a producirse un cambio social en el mundo moderno, en el mundo donde vivimos actualmente, que dio paso a lo que conocemos ahora como lo que sería capitalismo, que en ese tiempo no se le dio nombre. Siempre estas cosas les dan nombre como muchos años después de que ocurrieron. Sí, porque está pasando en ese momento. Claro, entonces no sabemos cómo se va a llamar. A lo mejor en 100 años más, el año 2019 le van a llamar el fin del mundo, el inicio del fin del mundo. Puede ser el último año de la modernidad. Claro, antes de la Tercera Guerra Mundial. Cuando la gente tenía luz eléctrica y agua potable. Ya era potable, claro. Y internet existía. Qué terrible, Christopher. Ya, dejémoslo hasta acá y a lo mejor en otro episodio podemos hablar del inicio del capitalismo, Marx y Hegel y todo eso. Adam Smith, el inventor del capitalismo. ¿Tenemos algunos saludos esta semana, Christopher? Tenemos. Bueno, nos mandó Andrea Ram. Dice, hola, tal vez esto nunca lo lean. Lo estamos leyendo. Pero quería decir... ¡Sorpresa! Pero tal vez quería decirles que llevo... No, nada que ver. Me confundí porque nos reímos. Quería decirles que llevo 2 semanas escuchando sus podcasts
Y quería contarles que en su episodio 21, donde hablan de radioactividad, cuentan que en mi país, México, se robaron una camioneta con uranio. Esto es 100% real. Inclusive, en esas fechas estaban registrando todas las camionetas que tuvieran esa descripción. ¿Que tuvieron Al final, uranio? sí. Camioneta con uranio. Al final la encontraron justo en mi ciudad, en San Juan del Río, Querétaro. Al parecer, las personas que habían robado la camioneta escucharon la noticia y abandonaron la camioneta en alguna calle junto con el uranio. Uy, qué Muchas gracias por su peligroso. accidente. Eso fue donde un montón de gente alrededor también se empezó a enfermar. ¿Será que ella tiene como 3 brazos o algo así? A lo mejor. Gracias, Andrea. Una recomendación cortita del Rodolfo Reyes en Facebook dice: me divierto mucho escuchándolos, he aprendido bastante de temas que no había escuchado en mi vida. Excelente. Qué Gracias, bueno Rodolfo. que te podemos ayudar con eso. Alejandro colocó un comentario en... Me imagino que en Spotify. No, eso es la página del episodio correcto. En la página. Peorcaso.com. Hola, me encanta, lo escucho con mi hijo en el carro. Me dice que lo sigue en Spotify. Cuando mi hijo era pequeño lo llevaba a Tuta. Así le decimos en Colombia a Christopher. Ah, Que eso sería fue como cuando llegar dijimos a cómo Tota. se llamaba llegar en los hombros Llevar a un alguien. caballito. Claro, Tuta. Excelente. interesante. Nicole Fontaine nos envió un mensaje también en la página, en el episodio 68 de qué están hechas las cosas, peorcaso.com/68. Dice: hola, los escucho desde Chile, su podcast es lo mejor que me ha pasado, me alegra infinito las tardes de vuelta a mi casa en el Taco Santiaguino. Oh, qué terrible taco santiaguino. Ah, Qué horror. sigan Horror haciendo cósmico. mucho más. Les comento aquí porque estoy obsesionada con todo lo que hablan en estos episodios de física y ciencia. Están buenísimos. Me da risa que dijeran probablemente a lo más 6 personas escucharon este podcast, porque para mí fueron los mejores y más entretenidos. Saludos y felicitaciones. Mira, uno de las 6. ¿Verdad? Apuesto que ese episodio no tiene ni siquiera 6 comentarios. Ah, tiene 7 comentarios. ¡Maldición! Había 7 personas escuchando. 7 en vez de 6, claro. El siguiente es de Abel y nos dejó en el capítulo 78 de Correr. Hey, ¿qué tal, banda peor casera? Estamos muy bien. Oh, qué malo mi chiste. ¿Qué es eso? Estaba cantando como si fuéramos una banda. Ah, ya. Ya, qué terrible mi chiste. Lo vamos a cortar. Censurado. Me llamo Abel y los escucho. Pero mal, y me dijo que lo escucha. Ay. Me llamo Abel y los escucho desde Mexicalpango de las Tunas, o sea, México. Los encontré hace un par de meses y no dejé de escucharlos hasta que me acabé los episodios. Justamente los escuchaba para correr, pero como estos días no habrá podcast, ahora usaré esas listas que me recomendaron. Saludos a toda la banda en todos lados y a ver qué día pueden hablar sobre Alan Poe o Stephen King. Nos han pedido harto Stephen King y Poe también. Sí, sería interesante. Probablemente algún día haremos uno de Robert E. Howard, que no es ni uno ni... También, claro, tuvo Robert y Howard. Yo preferiría a Alan Poe a Stephen King, por lo menos hacerlo primero. Sí, yo también. En ¿YouTube? Ya, como no leímos en el episodio pasado, le damos un poco más ahora. Cintia Ángulo dice en YouTube: estudié marketing y tengo que saber qué tipo de colores. Ah, este debe haber sido el episodio de colores. El episodio de colores. Tengo que saber qué tipo de colores se deben utilizar de acuerdo a la industria y el efecto que causa en el consumidor. No es fácil, pero el reto es divertido. Este episodio es como una cátedra de fundamentos de marketing. Estoy viviendo un déjà vu y estoy en el aula de la facultad otra vez. Gracias, Cintia. Fue interesante saber qué colores es la... y por eso yo no sé si lo comenté en ese episodio o no, pero siempre se considera como el amarillo a algo así como independiente. Y yo por lo menos lo uso en mi canal de YouTube. Uso colores amarillos porque como que siento que le baja las expectativas a lo que la gente va a ver.
Entonces mejor como partir con expectativas bajas y en menos Y responsabilidad hace una después sorpresa. Claro, es más fácil que pueda sorprender a alguien sobrepasar las expectativas. Por eso tengo Es un humor verdad. de amarillo, porque siempre como que, no sé, las películas, las carátulas de las películas independientes siempre son como amarillas, por alguna Sí, es razón. verdad. Tienen Sí. como... sí. Así que el amarillo es amigo. Si quieres hacerlo así como serio, puedes usar colores negro y dorado, así como medio amarillo, doradito, anaranjado. O el azul también es como súper serio, más formal. Bueno, está el episodio de colores para saber sobre eso. Revista Cletofilia dice, como dato, la marca que mencionan, ASICS, es un acrónimo del latín Anima Sana in Corpe Sano. La marca japonesa. Saludos, gran Oh, podcast. Excelente. interesante. Muy interesante. ¿Cómo se eso en español? ¿Alma sana? Alma sana en cuerpo sano. Es como mente sana, cuerpo sano. Eso, mente sana, cuerpo Es sano. que Ah, después eso lo... significa SIX. Yo pensé que era como Asociación Social Cinematográfico. Independiente Columna Soccer. Sucker. Gracias, revista Cletofilia. Cletofilia. Ok. Cletofilia. Somber en YouTube dice: amo este podcast y lo empecé a escuchar en Spotify hasta que se me acabó el premium. Me encanta mucho el acento de Christian. Perdón, se lo escribí mal. No, lo escribí. Escribió CRHIST. Y es Cristian CHR. se va a molestar por eso, porque él es muy sensible a que escriban bien su nombre. Bueno, espero que crezcan mucho y sean el mejor podcast para mí. Para mí lo es, la quiero. ¿What? Las quiero. Ok, gracias. Gracias, Samber. Lo que tenemos que aclarar una y otra vez, es que escuchar podcast en un teléfono es gratis. Y en Android Android o iPhone se puede bajar una aplicación que se llama Podcast, donde tú te puedes suscribir a un montón de podcasts diferentes. No necesitas usar Spotify ni tener Spotify Premium para disfrutar de podcast. Sí, es Es verdad. gratis y funciona de la misma manera, e incluso mejor porque cuando tú te suscribes en la aplicación Podcast de tu teléfono, los episodios nuevos se descargan en la mañana. Por ejemplo, nosotros publicamos a las 5 de la mañana para dar tiempo a que la aplicación encuentre el podcast y lo descargue de tu teléfono antes que tú salgas de tu casa. Entonces, teniendo eso en cuenta, te ahorras data si es que te suscribes en una aplicación de podcast. Sí, es harto Y es mejor. gratis. Y lo otro, recuerden que nosotros ni ningún podcast gana nada por ser escuchado en Spotify. Así que aunque tú pagues por Spotify Premium, los creadores de podcast no ganan nada con eso. Sí, es verdad. He dicho. Darkseid dice, el mejor podcast lo hacen ustedes, estimados. Hacen más cortos mis viajes y siempre aprendo algo nuevo. Este podcast me recordó el libro La larga marcha de Stephen King. Un libro corto pero entretenido que trata de 100 jóvenes elegidos al azar para participar de una competencia en donde tienen que trotar, hasta que solo quede uno vivo. ¡Maldición! Oh, qué interesante. Quiero leer eso. Qué terrible, te imaginas el cabo se va muriendo. Correr hasta la O sea, se muerte. cae. O sea, yo creo que dejas de correr porque te cansas, po. Pero no te mueres, No, te desmayas y probablemente te dejan, te quedas atrás. te quedas atrás y te dejan ahí para siempre. Claro. Qué heavy. Gracias, Darkseid. Ese era el enemigo de la Liga de la Justicia. Sí. Oh, qué bueno que se tomó el tiempo para escucharnos y escribir. Sí, gracias, señor Darkseid. Por favor, no Lo destruya nuestro respetamos, mundo. por favor, no nos mate. Claro. Ya, muchas gracias a todos los que nos escribieron, mandaron comentarios por la página de Facebook, todas las cosas. Los leemos Eh. todos, estamos siempre pendientes y los compartimos entre nosotros en un grupo secreto donde hablamos mal de ustedes. A mí me gusta cuando dejan los mensajes públicos porque así otros también pueden leerlos y conversar. Así que gracias. Exactamente. Recuerden Muchas que tenemos gracias. un grupo en Facebook también donde se pueden unir y compartir cosas valiosas. En la comunidad es bien entretenida, conversan harto entre ellos y nos ignoran también. Claro. Pero esa es la idea. Está muy bien eso. Nosotros somos los creadores del podcast, pero no somos el podcast. Exactamente. Porque Porque el un podcast son un ustedes. animal aparte. Eso. Oh, voy a poner música romántica ahí. Ah, Qué lindo. así Ya. que excelente. Muchas gracias. Ya, si quieren saber más sobre qué pasó después del feudalismo, escuchen el siguiente episodio. O otro episodio en el futuro, no me voy a quemar.
Ya, gracias por escuchar. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.